Bienvenidos chicos, vamos a resolver un ejemplo de una ANOVA, un análisis de varianza. Lo vamos a hacer utilizando en este caso Minitab. Normalmente en el semestre eh, estos ejercicios los empezamos resolviendo a mano. Los empezamos resolviendo a mano con las fórmulas que vienen ahí en el libro para la ANOVA. Pero en esta ocasión vamos a utilizar la tecnología, ¿no? Eh, la intención de que lo hagan a mano es simplemente que entiendan de dónde viene y también hacerlo sufrir un ratillo, ¿no? Un ratillo porque sí son unas fórmulas, eh, pues no difíciles, pero sí son problemas que se vuelven muy largos y son tediosos, pero están sencillos. Entonces, eh, generalmente es nada más para que entiendan lo que están haciendo y, como les digo, hacerlo sufrir en el examen, ¿no? Porque pues el examen, bueno, de hecho en esta unidad, que es la unidad 2, se hacen dos exámenes. Uno es hacer una nueva mano y el otro lo hacen ya en Minitab. Entonces el examen está dividido en dos, pero pues en esta ocasión no vamos a tener examen. Entonces nos vamos a ir directo a realizar el ejercicio en Minitab. Ya si ustedes quieren ver cómo hacerlo a mano, pues en el libro está. En el libro vienen esos ejercicios que vamos a hacer. Vienen resueltos y vienen con sus respectivas fórmulas, ¿no? Nosotros vamos a hacer por el momento, el de métodos de ensamble, y ustedes se van a llevar en la comparación de 4 tipos de cuero de tarea. Los dos vienen resueltos aquí, entonces aquí pueden ustedes verificar si les sale bien. Ya si tienen curiosidad de cómo realizar el ANOVA a mano, pues aquí vienen las fórmulas, ¿no? Aquí son donde dice cálculos manuales, aquí están todas las fórmulas para realizar el ANOVA a mano. Sí, como le digo, es un poco tedioso, pero pues no es nada difícil. Pero nosotros lo vamos a hacer en Minitab. Entonces, vamos a contestar esta actividad como ejemplo. Y la que van a hacer ustedes es muy parecida. Las preguntas son prácticamente las mismas. Entonces, es muy importante aquí que lean los problemas para que sepan qué es lo que están haciendo, qué es lo que están resolviendo. Sobre todo para las conclusiones. Sí, porque es muy fácil llegar, agarrar los datos que están aquí, meterlos a Minitab, 2, 3 clics y ya tienen los resultados. Pero pues eso lo puede hacer cualquiera. Aquí el chiste es que ustedes sepan interpretar esos resultados, que sepan ver la gráfica y que sepan ver qué es lo que les está diciendo la gráfica. Entonces vamos a empezar. Ejemplo 3.1, comparación de 4 métodos de ensamble. Dice, un equipo de mejora investiga el efecto de 4 métodos de ensamble. Cada método son los tratamientos, en este caso A, B, C y D. Tenemos 4 tratamientos. Sobre el tiempo de ensamble en minutos. En primera instancia, la estrategia experimental es aplicar 4 veces los 4 métodos de ensamble en orden completamente aleatorio. Los tiempos de ensamble obtenidos se muestran en la tabla 3.1, esta que estamos acá, en un diseño completamente al azar. Se supone que además del método de ensamble no existe otro factor que influya de manera significativa sobre la variable respuesta, que es el tiempo de ensamble. Entonces, aquí únicamente tenemos un factor, que es el método de ensamble. Ese es nuestro factor, únicamente estamos analizando un factor con 4 tratamientos distintos. Después vamos a hacer análisis de más factores, pero aquí únicamente tenemos un solo factor, que es el método de ensamble. Y nuestra variable respuesta son los tiempos, el tiempo que dura cada uno de esos métodos. Entonces esos números 6, 8, 7 son minutos, 6 minutos, 8 minutos, 7 minutos, 8 minutos. Sí, lo que nosotros vamos a hacer es ver si hay alguna diferencia significativa entre estos 4 métodos, o en su caso que a lo mejor son estadísticamente iguales. Sí, que quiere decir que no hay una diferencia entre el método A, el método B, el método A, el método C, el método D, el método B, o puede que sí haya diferencias. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Entonces,
Inciso A dice, ¿cuál es el factor que se está estudiando? Pues en este caso son métodos de ensamble. ¿Sí? Entonces aquí la respuesta sería método de ensamble. ¿Cuál es la variable respuesta? La variable respuesta ya la tenemos acá, es el tiempo de ensamble en minutos. ¿Sí? Podemos irle poniendo aquí, el factor que está estudiando son los métodos de ensamble. Y mi variable respuesta es el tiempo de ensamble en minutos. Ok, entonces ya tendríamos esas dos respuestas. Estas preguntas, pues, o estas respuestas van a cambiar en base al problema que ustedes están resolviendo. Hipótesis nula, hipótesis alterna. Aquí siempre lo vamos a plantear de la misma forma. ¿Sí? Tenemos que plantear dos hipótesis. Entonces, la hipótesis nula es de que no existan diferencia entre los métodos. Esa va a ser mi hipótesis nula, de que los 4 métodos son estadísticamente iguales, no hay diferencia entre ellos. Entonces, mi hipótesis nula, ¿cuál es? No hay diferencia entre los métodos. Y mi hipótesis alterna es que existe diferencia en al menos un par de métodos. O sea, al menos un par de métodos, ya sea el método A y el método B, son diferentes. Al menos uno, porque puede que los 4 sean diferentes, ¿no? Que exista diferencia entre A y el B, entre A y el C, entre A y el D. Entonces, la hipótesis nula siempre la vamos a plantear de que no hay diferencia entre lo que estamos, entre los factores, entre los tratamientos que estamos analizando, y la hipótesis alterna es que existe alguna diferencia entre los tratamientos. Entonces, así quedaría, ¿no? La hipótesis, así quedaría planteada la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Ya tenemos esas tres. Haga la nova en Minitab. Ahora sí, vámonos al programa Minitab y vamos a hacer aquí la nova. Primero hay que acomodar los datos. Tenemos esta hoja de datos aquí abajo. Entonces vamos a acomodar los datos. Lo vamos a acomodar en dos columnas. Una columna va a ser los tratamientos y la otra columna va a ser la variable respuesta. Aquí tenemos los tratamientos. Entonces aquí le voy a poner tratamiento y aquí respuesta. Ojo aquí cómo van a acomodar. Fíjense, tenemos 4 métodos de ensamble, 4 tratamientos, el A, el B, C y D. Cada uno se probó 4 veces, por lo que obtuvimos 4 respuestas. Tenemos 4 respuestas para A, 4 respuestas para B, 4 respuestas para C y 4 para D, ¿no? Esto es un sistema balanceado, porque es el mismo número de corridas para cada uno de los tratamientos. Entonces, aquí voy a poner método A, 4 veces. ¿Por qué? Porque tiene 4 respuestas, que son 6, 8, 7 y 8. Aquí voy a poner B 4 veces. ¿Por qué? Porque tiene 4 respuestas, que son 7, 9, 10 y 8. Entonces aquí ya se imaginan qué es lo que sigue. Tenemos el tratamiento C, también 4 veces. 11, 16, 11 y 13. Y por último el D, con sus 4 respuestas, 10, 12, 11, 9. Es importante que acomoden bien los datos, porque si no, al momento de que hagan el ANOVA, pues le va a salir mal si no está bien acomodados los datos. Entonces, fíjense cómo está, ¿no? Lo acomodamos únicamente en dos columnas, una columna para los tratamientos y una columna para las respuestas. Entonces tenemos 4 respuestas por cada tratamiento. Entonces así quedaría.
Nos regresamos aquí y ahora vamos a hacer el ANOVA. Nos vamos a ir aquí al menú donde dice estadística, ANOVA y un solo factor. Estamos trabajando nada más con un solo factor. Aquí nos pregunta dónde está tu variable respuesta. Pues la tenemos en la columna 2, ¿no? Respuesta. Le voy a dar doble clic nada más. Y mi factor, ¿dónde está? Que es el método de ensamble. Pues está en tratamientos. Listo. Así quedaría respuesta y tratamientos. Nos vamos a hacer aquí opciones. Fíjense que esté palomeada la casilla de asumir varianzas iguales. Nivel de confianza del 95%. Tipo de intervalo bilateral. Chequen que tengan estas opciones así. Comparaciones. Nivel de significancia de 5. Esto déjenlo. Que esto no esté palomeado. Ahorita sí lo vamos a usar, pero por el momento que no esté palomeado. Gráficas. Gráfica de intervalo. Resultados, todo esto palomeado y almacenamiento, aquí no le vamos a poner nada, lo vamos a dejar así sin palomeado y le vamos a dar a aceptar. Listo, ya está hecho mi análisis de varianza. Si me vengo aquí, aquí está mi análisis de varianza, ¿no? Dice ANOVA de un solo factor, respuesta contra tratamientos. Hipótesis nula, aquí están, fíjense, todas las medias son iguales. Hipótesis alternas, no todas las medias son iguales. O sea, al menos un par es diferente. Nivel de significancia de 0.05. O sea, tenemos un nivel de confianza del 95%. El factor son tratamientos. Aquí le podemos haber puesto método de ensamble también. Tiene 4 niveles, o sea, hay 4 corridas. Los valores son A, B, C y D. Y aquí está la ANOVA. Esta es la tablita ANOVA. Esta es la que nos interesa. Análisis de varianza. Fuente, tratamientos, logrado de libertad, la suma de cuadrados, los medios cuadrados, valor F y el valor P. Eso es lo que nos interesa. Con esto vamos a saber si hay diferencia entre los tratamientos o si son estadísticamente iguales. Voy a regresar aquí. Haga la nueva. No, aquí van a subir el archivo. Este archivo de aquí le van a dar guardar proyecto. Y le ponen, ya saben, ¿no? Nombre, apellido y guión bajo actividad. Creo que ustedes van a hacer las 7. Y ya suben el archivo. Entonces seguimos, nos quedamos, haga la nova, suban el archivo, copie la tabla nueva al documento. Que vamos a pegar la tabla nueva aquí. Le voy a dar aquí, se fijan aquí aparece estas opciones, esta flechita, les dan en copiar y se vienen a caso archivo y le dan nada más pegar y ya tienen el análisis de varianza. Ahora vamos a ver si hay diferencias o no hay diferencias. ¿Cómo hacemos las conclusiones aquí? Vamos a decir si aceptamos o si rechazamos la hipótesis nula. Si acepto la hipótesis nula, quiere decir que no hay diferencia entre los métodos. Los métodos son iguales. Ahora, si hay diferencias, no voy a decir acepto la hipótesis alterna, no. Rechazo la hipótesis nula. Si hay diferencias, rechazo la hipótesis nula. ¿Qué significa rechazar la hipótesis nula? Significa aceptar la hipótesis alterna, pero siempre lo vamos a plantear así. O acepto o rechazo la hipótesis nula. Ahora, ¿cómo sé si debo de aceptar o debo de rechazar la hipótesis nula? Aquí en nuestro análisis de varianza, el valor que más nos interesa es el valor P. Este es el valor que nos interesa. Este valor P nos va a decir si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. ¿Cómo hacemos eso?
Fíjense, y que les quede esto muy claro, ¿no? Porque siempre va a ser de la misma forma. Si el valor P es menor o es igual al nivel de significancia, en este caso 0.05, las diferencias entre alguna de las medias son estadísticamente significativas, o sea, sí hay diferencias. Si el valor P es mayor que la significancia, o sea, mayor a 0.05, las diferencias entre las medias no son estadísticamente significativas, o sea, no hay diferencia. Y a nosotros el valor P nos da 0.002. Este valor es menor a 0.05. Y como es menor a 0.05, ¿qué me dice aquí? Que si el valor P es menor a la significancia, las diferencias entre alguna de las medias son estadísticamente significativas. ¿Qué quiere decir eso? Que sí hay diferencias. Por lo tanto, yo voy a concluir que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Perdón, alterna. Entonces se rechaza la hipótesis nula. Incluso lo pueden dejar así, ¿no? Y podemos quitar esto, porque automáticamente ya se sobreentiende que si se rechaza la nula, se acepta la alterna. Quiere decir que existen diferencias entre al menos un par de métodos de ensamble. Al menos un par de métodos son diferentes, son estadísticamente diferentes. Entonces por eso estamos rechazando la hipótesis nula. Ahora, inciso G. Si existen diferencias entre los métodos, hago la comparación de Tukey y coloque la imagen. Si existen, en este caso, ¿existen? Sí, porque ya vimos que rechazamos la hipótesis nula. Entonces, vamos a ver la comparación para ver cuáles son los métodos que son diferentes. Nos vamos a regresar a Minitab, nos vamos a ir a Estadística, a Nova, un solo factor, y aquí en Comparaciones vamos a habilitar aquí donde dice Tukey. Lo habilito, gráfica de intervalo para las diferencias de las medias, eso es lo que me interesa, aceptar, y nos vamos a ir, aquí está, esto. Le vamos a dar copiar gráfica y nos lo vamos a traer acá. Aquí está. Ahora, en base a las comparaciones, ¿qué métodos son diferentes? Hay que aprender a interpretar esto. Aquí están todas las comparaciones. La comparación entre el método A y el B, el A y el C, el A y el D, el B y el C, el B y el D y el C y el D, ¿no? Son todas las posibles comparaciones. Y esta gráfica ya me da la información para decirme cuáles son diferentes. ¿Cómo voy a saber cuáles son diferentes? Fíjense aquí. Dice, si un intervalo no contiene cero, estos son los intervalos, las medias correspondientes son significativamente diferentes. ¿Cómo saber si contiene el cero? Pues aquí está, ¿no? Aquí está el cero. Y si el intervalo pasa por cero o es cortado por cero, eh, quiere decir que no hay diferencias. Pero si no, si hay diferencias. Entonces, el método A y el método B contienen cero, no son estadísticamente diferentes, son iguales. El método A y el método C no contiene cero, entonces sus medias son significativamente diferentes. Aquí detectamos entre qué métodos existen diferencias entre el A y el C. Vámonos con el A y el D. Cruza por cero, no hay diferencia. El B y el C no cruza por cero, estos también son diferentes. El B y el D cruzan por cero, el D y el C cruzan por cero, entonces no hay diferencias. Entonces, ¿qué métodos son diferentes? Los métodos C y A y C con B. Estos son diferentes.
Y esa sería la manera de interpretar esta gráfica. Aquí ya podemos conocer, acá únicamente sabemos, cuando rechazamos la hipótesis, que al menos un par de métodos son diferentes, pero no sabemos cuál, no nos dice esa información. Ocupamos esta gráfica para poder ver cuáles métodos son diferentes. Ya tenemos este inciso, gráfica de intervalos. Vamos por la gráfica de intervalos, que aquí, aquí está, están acá atrás. Esta no es, tampoco, aquí está, gráfica de intervalos. Nos vamos a copiar gráfica, clic derecho, copiar gráfica y nos lo están pidiendo aquí. Listo. Ahora vamos a interpretar esta gráfica. De acuerdo a la gráfica anterior, ¿cuál es el método que tiene la media de tiempo menor? En este caso, pues lo que nos interesa sería cuál es el método que es más rápido. Aquí están las respuestas y esta es la media. Estos puntos de aquí son la media. Este, por ejemplo, tiene una media de 7.25, este tiene una media de 8.5, este de 12.75. Se fijan, este era el que es diferente. Y esta de 10.5. Y este es su intervalo. Entonces el intervalo de este va desde 5.54 hasta 8.95. Y estos dos, estadísticamente, aunque este tiene una media un poco más alta, estadísticamente son iguales. Sí, porque sus intervalos, si se fijan, se traslapan. Lo mismo con este. El método A y el método B y el método D, estadísticamente podemos decir que son iguales. Ya donde hay diferencias entre el método A y el método C, el método B y el método C. Pero si nos están preguntando cuál es el método que tiene la media de tiempo menor, pues es obvio que el método A. El método A es el que tiene el tiempo o la media de tiempo menor, ¿no? Que es de 7.25. Luego sería el método B con 8.5, el método D con 10.5 y por último el método C con 12.75. Entonces aquí, entre los tratamientos, podríamos decir que A, B y D son iguales y que el método de ensamble C sí está durando mucho tiempo. Entonces aquí habría que ver el por qué. Porque este método está durando tanto, ¿no? Quizá el operador no está bien capacitado, quizá las máquinas que se usen en este tipo de métodos ya serían abundar mucho en supuestos, ¿no? Pero por lo menos aquí ya tenemos una idea clara o ya detectamos que algo está pasando en el método C para que sea significativamente diferente a los demás. Algo hay que resolver aquí, ya tendríamos que hacer más pruebas para ver qué es lo que está pasando con el método C y los otros métodos, pues estadísticamente no hay diferencia entre ellos. Y con eso contestaríamos la última pregunta, que es el método A. El método A es el que tiene una media de tiempo más baja. Entonces con eso terminaríamos esta actividad de ejemplo. Y para ustedes va a quedar la actividad 7. Comparación de 4 tipos de cuero. Y es muy parecido a lo que acabamos de hacer. Aquí vienen, son 4 tipos de cueros. Aquí se hicieron más observaciones. Ahorita eran 4. Aquí son 1, 2, 3, 4, 5. Son 6 observaciones por cada tipo de cuero. Ya ustedes van a leer el problema para ver qué es lo que se está buscando, ¿no? Qué es lo que se está analizando. Y este
El problema está en el libro. Por aquí viene, en una parte viene la tabla ANOVA de ese problema. Entonces ustedes ya pueden saber si hicieron todo el procedimiento bien. Ya que saquen su tabla ANOVA en Minitab, pues se pueden venir al libro y compararla. ¿No? Ya ustedes buscarían en qué parte está la tabla ANOVA de la comparación de los tipos de cuero. Entonces ya con eso estaría terminada la actividad. Entonces ustedes igual terminan esta actividad, llenan todo lo que se les pide, lo convierten a PDF, lo suben y suben también el archivo Minitab donde realizaron donde hicieron el análisis. Y sería todo, chicos.